Estamos aquí entre Viajes y Fogones y es un inmenso placer saludar a don Davide Maffi. Don Davide, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Yo bien, por mi parte, a pesar del frío que está haciendo en esta temporada, pero por lo demás bien. ¿Y Davide, qué tal por Madrid? permíteme que te tutee, ¿eh? ¿Dónde Sin vives? problema, sin problema. Yo vivo al lado de Milán. En Milán, ¿sabes? claro, es que en Milán hace mucho frío, ¿eh? Sí, bueno, no como se dice, pero bastante, así es. Yo vivo unos 50 kilómetros desde Milán. Digo Milán porque si no, Sí. yo vivo muy cerca de la Universidad de Pavía, donde trabajo. Bueno, soy profesor ahí. yo estaba comentando que Davide Maffi nace en 1965, el doctor en Historia Moderno, estás en la Universidad de Pavía, correspondiente a la Real Academia de la Historia, te has especializado en el estudio de estructura militar de la monarquía hispana, en la Primera Edad Moderna, con particular atención a la evolución del dispositivo militar habsbúrgico en el estado de Milán a lo largo del siglo XVII. Es autor de varias publicaciones dedicadas a las Fuerzas Armadas de la Corona de la Península Italiana, y entre ellas los monográficos Segundo Baluardo de la Corona, Florencia 2007, la Cittadella in Army, ¿lo he dicho bien? Milán. Sí, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Sí, correcto. Bueno, infinidad de libros, y el que nos interesa hoy es En defensa del imperio, los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la hegemonía europea, 1635-1659, de Editorial Actas. Sí, correcto. Davide, ¿cuándo ha empezado a interesarte y a trabajar en la historia de España y por qué? Bueno, decimos que no he sido nacido con una pasión por la historia de España. Cuando necesitaba hacer una tesis doctoral y tal, me elegí la historia del ejército español porque efectivamente no había trabajo sobre esto. Era una mina, como decir, una mina de oro desconocida, una mina de oro que necesitaba ser investigada y con una nueva mirada historiográfica. Porque hasta entonces, estoy hablando de los primeros años 90, los trabajos que habían eran casi todos de extranjeros, anglosajones en mayoría. La historiografía española casi no se ocupaba del aparato militar de los austros, y menos que más en la península itálica. Y después me apasioné al trabajo porque me hacía unas preguntas sobre el 17, cómo era posible que un país supuestamente desgraciado, en plena decadencia, con un ejército digno de una comedia brillante, ¿sabes? Una de estas, de una zarzuela, podemos decir así, había podido aguantar por un siglo contra todos estos enemigos. Había algo que no cuajaba. Entonces empecé a apasionarme del argumento, mirando libros y sobre todo trabajando en los archivos españoles para ver la verdad, porque muchísimas de las obras historiográficas que habían salido lo habían hecho sin mirar los archivos, y faltaba la opinión de la otra parte, la opinión española. Y por esto, entonces quería averiguar unos hitos historiográficos que sobreviven desde tiempo, por esto, resumiendo. Don David, buenas tardes, Luis Miguel Sánchez. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene la historia militar en la historia de la España moderna? Bueno, esto lo puedo decir utilizando una frase de Sergio Neyot, que ha sido el más grande hispanista europeo, claro, fuera de España, claramente. Esto me apasionó leyendo una vez un artículo que ha salido solo en inglés que decía, en los años 80, que comentaba que el ejército en la historia de España tiene la misma valencia que Sancho Panza en la vida del Quijote. Quiere decir, si escribimos una biografía del Quijote sin hablar de Sancho Panza, es algo que se queda un poco estropeado, sin un brazo, sin una pierna, ¿sabes? Y esto era un poco polémico para decir que faltaba algo que tenía que estudiar el aparato militar. España fue una gran potencia europea, fue la mayor potencia europea por 150 años. Y efectivamente, sin sus fuerzas armadas no podía conseguir esta relevancia, este poder. Muy buenas tardes, don David, Pachi Junquera. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Por qué ha decidido escribir un libro sobre este tema? Porque efectivamente faltaba un libro que analizaba el ejército de Felipe IV en el conjunto europeo. Había muchos trabajos sobre el ejército de Flandes, bueno, muchos, había algunos trabajos,
pero siempre limitados a ellos. Un trabajo de conjunto sobre todo el espacio de la monarquía faltaba. Quiere decir, un análisis de Cataluña, analizar la política militar de la monarquía no solo desde el lado de Flandes o de Milán o de Cataluña o de Extremadura, sino de verlo directamente, cómo se interconectaban estos varios frentes de guerra y cuál fue la política y la estrategia de la corona, si hubiera, porque muchas veces efectivamente los acontecimientos eran tan rápidos que no daba tiempo de elegir una estrategia, ¿sabes? Caían por arriba directamente. Don David, sí. ¿Cuáles son las fuentes que ha utilizado para la realización de esta obra y su importancia? ¿Y por qué cree usted que los españoles desconocen tanto su historia o cuanto menos la conocen mal? Bueno, antes de todo, las fuentes que he utilizado sobre todo son las de los archivos españoles, en peculiar Simancas, pero también el Histórico Nacional y también la Real Academia de la Historia en Madrid, que tiene un fondo muy muy bueno que es muy poco conocido, ¿sabes? La colección, sobre todo la colección Salazar Castro, que casi no conoce nadie y no utiliza casi nadie. Y sobre todo Simancas, por ser así un poco aislado, hay siempre gente que se va a ir a estudiar y es que es una verdadera mina de oro porque hay varias documentación que no está catalogada. Bueno, ¿sí? No, ¿ha encontrado facilidades a la hora de acceder a estas fuentes, don David? Sí, sin problema, porque como se dice, en España efectivamente los archivos nacionales funcionan muy bien, ¿sabes? No hay problema de acceso a las fuentes, claramente, tiene que ser uno que sabe manejarlas, claramente, pero no ponen ningún problema. También tranquilamente un apasionado puede ir ahí y mirar fuentes de su propia historia. El único problema puede ser la letra o el papel. Sencillamente esto, porque claro, es trabajo y es fatiga, cansa, sobre todo porque puede ser que uno se tira meses sin encontrar nadie, porque nada, efectivamente, porque como decimos nosotros historiadores, a veces hay que encontrar el papel de la vida, y no es simple encontrarlo. Yo creo que todavía no lo he encontrado, el papel de la vida, el papel que me soluciona mi existencia, no sé, que se ha hundido un barco con 500 millones de euros en plata, todavía no lo he encontrado, porque si no me dedico a otra cosa. Avíseme, don David, si lo encuentra y vamos juntos a bucear. Sí, vamos juntos, sí, si usted bucea sin problema. Yo no buceo, pero aprendemos, si hay posibilidad. Aprendemos. Por 500 millones, yo que estuve en el ejército de tierra y entonces con los marinos no tengo muy buena relación, pero bueno, me acostumbro. Por 500 millones aprendemos. Me han armado toda la vida. Don David, en su opinión, ¿cuáles son los cambios fundamentales en la visión clásica de la decadencia española? Los cambios fundamentales, que son unos 10 años más o menos, que entra la historiografía culta, porque el problema es esto, que muchísimos en España, como en otros países, siguen hablando de esta teoría de la decadencia muy fuerte y que España en el siglo XVII era inevitablemente destinada al fracaso. Los cambios ahora que yo he intentado proporcionar diciendo que no era verdad, que fue un conjunto de factores que ha traído la derrota. Y no uno, sino varios. Y que esto sencillamente no soy el único que lo comenta ahora, hay varios otros historiadores que pero no son tan conocidos, en el sentido que son estos de élite, que sus publicaciones se quedan en el circuito universitario, sencillamente, que dicen que no, que el ejército español sigue siendo muy bueno, con muy buena capacidad de combate y sobre todo mucho mejor de Francia, y que Francia ganó la guerra y Holanda por una serie de factores que algunos fueron de verdadera suerte, sencillamente. Por lo de... Sí. Don David, al hilo de lo que comentaba, sí que me gustaría, ¿qué mitos historiográficos sobreviven acerca de esta decadencia de la monarquía hispánica? Bueno, sobre todo sobre la batalla de Rocroi. Todo se piensa, Rocroi se hunde España. España sigue luchando en esta guerra por otros 16 años y gana muchas batallas después de Rocroi. Este es un gran mito que fue creado ad arte por la historiografía francesa en el 17 y en el 18 y esto sobrevive mucho. Cualquier manual de historia en cualquier colegio sigue poniendo Rocroi la fin de los tercios. David, si no me equivoco, actualmente sus líneas de investigación abarcan varios aspectos de las relaciones entre las élites italianas y el ejército de los Borbones. Exactamente, sí, me estoy ocupando últimamente también de esto, de la sobrevivencia de los enlaces
entre la aristocracia italiana y la monarquía española en el 18. ¿Y para cuándo su próxima obra? Bueno, todavía no lo sé, porque dado que efectivamente estoy siguiendo otras pistas, me gustaría escribir un trabajo sobre el ejército de Carlos II, por ejemplo, porque es un reinado todavía bastante desconocido y tal, y tengo documentación por hacerlo. El problema más que otros son los encargos académicos, que cada vez somos más burócratas que profesores universitarios, porque todos los días no es posible perder 2 horas para rellenar papeleos que te envía el ministerio. Qué tonterías. Veo que eso es igual en todas partes, ¿eh? No, con la Unión Europea nos hemos vuelto sin unos burócratas, totalmente. Claro, y anche porque antes tenías 20 estudiantes, ahora que la universidad parece que todos quieren ser licenciados de algo, te encuentras 2.000 alumnos. Y claro, una cosa era gestionar 10 tesis al año, porque en Italia hay tesis de licenciatura, sí. Ahora hacerle 200, algo así, seguir 200 personas a la vez, y esto te quita muchísimo tiempo. Pues don David, que sepa de nuestra admiración y simpatía hacia su persona, hacia su figura y hacia su obra. Harían falta más historiadores españoles que se dediquen a estas cosas, ¿no? Hay muchos jóvenes que ahora empiezan a hacerlo, unos cuantos. El problema es ver, porque con la falta de dinero que hay ahora y los recortes, la historia es la primera que le cortan las alas, claramente. Pero él te agradece, y desde aquí yo se lo agradezco públicamente, que autores como usted, investigadores como usted, pues traten de esta manera, con esta seriedad, la historia de España, ¿eh? Muchísimas gracias. Es un honor para mí, estudiar la historia de un país que ha tenido así tanta historia. Porque yo, como decía John Eliot, prefiero estudiar una historia verdaderamente importante que no estudiar la historia del bidet, como dicen en Francia. Bueno, ¿para cuándo va a venir a España? Y le esperamos aquí a que venga en directo, también se lo digo. Bueno, venga, yo estaré una temporada, un par de meses por investigación en España, por sacar material por mi próxima obra en primavera. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo para que venga aquí al estudio y tengamos ocasión de conocernos personalmente, y sobre todo para que me dedique su libro. Vale, fenomenal. Le digo, yo estaré en España después de Semana Santa, porque no vengo para ir Semana Santa, me quedé en familia, y estaré abril y mayo. Bueno, entonces, pues cuando queráis. Nos ponemos en contacto a través de su editor, a través de Luis Valiente, a través de Editorial Acta, nos ponemos en contacto para vernos, para fomentar ese encuentro. Un fuertísimo abrazo y lo dicho, felicidades por su obra. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros y buenas noches, hombre. Buenas noches, David. Buenas noches.